Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Les agradecemos infinitamente en Quintana Roo, en Yucatán y en Campeche, pues que nos estén viendo como todas las mañanas de los sábados mientras desayunan y hacen sus planes para pasar fin de semana. Muy buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lilia Arellano. Qué gusto saludarte, como casi todos los sábados. No, tú sí todos los sábados. El que es casi todos los sábados eres tú, Oscarito, ¿eh? Últimamente entre tormentas, cambios de horarios, en fin. ¿Pero qué clase de tormentas? Bueno, ¿Etílicas? de todo tipo. No, de todo tipo, de todo tipo. ¿Eh? Tormentas sentimentales. ¿Qué clase de tormentas? Pasionales. De tormentas, sí. ¿Te agarran y te arrastran, verdad? Sí, es inevitable, mejor dejarse llevar. ¿Ya Muy bien, viste? excelente, muy bien. ¿Ya viste? Y bueno, tal y como habíamos ofrecido a ustedes la semana anterior, está con nosotros María Enriqueta Espinosa. Ella es coordinadora de Humanidades de la Universidad La Salle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Marien para todos. Gracias. Marien para todos, así es. Pedro Moncada, secretario académico de la Universidad del Caribe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, también está con nosotros Beatriz Rivero, directora académica de la Universidad Tecmilenio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y quisiera invitarlos a todos a que por favor viésemos esta entrevista que le hicimos al monseñor Zygmunt Simovsky. Él es el ministro de Salud del Vaticano, que bueno, allá la denominación correcta es presidente del Pontificio Consejo para la Salud en Roma. Antes de llegar él a esta posición, la ocupó un obispo zacatecano, ¿te acuerdas? Sí, Señor sí, Javier me acuerdo, pero no recuerdo de su nombre, sí. Y bueno, como consideramos que de vez en cuando hay que darle un tono de tranquilidad y de paz a los programas, si me permiten ustedes, ¿me acompañan a verla? Claro que sí. Y enseguida volvemos con el tema de la enseñanza. Claro. Adelante, por favor. Una posición que ya ocupó un mexicano, recordará usted, su antecesor. Y lo primero que quisiéramos saber, monseñor, es en qué consiste la tarea de un ministro de Salud. Está con nosotros el señor Nava. Hola, ¿qué tal? Hola, Rafael Nava, que nos hará favor de hacernos la traducción y en esta primera pregunta, él explicarnos, ¿verdad?, de qué se trata. ¿Qué es lo que hace, monseñor? ¿Cuáles son las funciones? ¿En qué intervienen? En fin, ¿qué hace un ministro de Salud? Porque de repente pensamos, bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué me dice? A ver, Rafael. Sí, monseñor Simovsky me pidió que les... Simovsky, ya me corrige. Que les hiciera ver en la carta apostólica en forma de motu propio, con la que se constituyó la Pontificia Comisión para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. Fue un periodo de 3 años como una prueba de este ministerio, que después se convirtió ya en prácticamente un consejo pontificio, y prácticamente es un ministerio, pensando en el gobierno externo normal en el mundo, un ministerio de la sanidad mundial. Y este ministerio, como centro, está la persona, el hombre en su integridad, no solamente el dolor físico del corporal, sino también muchas veces el dolor interno, el dolor que llevamos por dentro, y es la salud del espíritu, del corazón también. De todo, porque conlleva esta integridad. El hombre es una sola unidad, y entonces la preocupación de este ministerio de salud, por decirlo así, es la persona. Giovanni Pablo II centró toda su enseñanza en la persona, el hombre. Este dicasterio tiene algunas funciones, de las cuales yo hice un extracto. Simplemente saqué las funciones de este dicasterio, como estimula y promueve las obras de formación, de estudio y de acción en las diversas asociaciones internacionales católicas que ya se desarrolla el ámbito de la sanidad, ¿no? También coordina oportunamente las actividades desarrolladas por los diversos dicasterios de la curia romana, porque la curia romana tiene otros dicasterios que es Pontificio
Pontificio Concilio para los laicos, para las congregaciones. E anche consigli, e io in questo senso devo dire che proprio Giovanni Paolo II, tanto amato in Messico, ha voluto questo Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari perché lui era molto sensibile alla sofferenza umana. Noi sappiamo che lui ha perso la sua mamma avendo 9 anni. Allora la sofferenza per un ragazzo, per un niño che ha perso la sua mamma, e lui anche ha subito la seconda guerra mondiale, la guerra tanto terribile che sono morti tanti i suoi amici, le colleghe, i colleghi, e Santo Padre ha voluto questo nuovo Pontificio Consiglio, come ha detto prima Dottor Nava, per sensibilizzare la cultura odierna per la sofferenza umana, e il Santo Padre anche sempre sottolineava la cultura della vita contro la cultura della morte. E volevo aggiungere che il primo presidente del Pontificio Consiglio era Cardinale Angelini, Fiorenzo Angelini, che prima, di tanti anni prima, si è occupato dei medici e delle infermiere, dei farmacisti cattolici a Roma, e lui, si può dire, insieme con il Santo Padre ha creato questo bellissimo Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Noi sappiamo che il secondo presidente, mio predecessore, era Sua Eminenza Cardinale Lozano Barragan, uomo tanto amato, Barragan, uomo tanto amato da Giovanni Paolo II, ancora come vescovo di Zacatecas, e 13 anni era presidente del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Ha fatto tanto su questa base fondata da Giovanni Paolo II e da Sua Eminenza Angelini. Lui ha sviluppato questo nostro Pontificio Consiglio scrivendo anche alcuni libri, come per esempio sulla droga. Lui, che proviene da questo meraviglioso paese Messico, ha saputo anche i problemi del suo paese, e per questo la sua preoccupazione era per i tossicodipendenti, e anche ha scritto alla fine della sua carriera un bellissimo libro, La morte nella vita, la vita nella morte, la vita nella morte. Bueno, pues creo que gran parte de lo que nos ha expresado es fácil que lo podamos traducir, no es tan ajeno. Sin embargo, hay algunos puntos. Uno de ellos, el que habla de Lozano Barragán, su antecesor mexicano, el de Zacatecas, muy querido por Juan Pablo II, y que, bueno, tenía una especial preocupación por los adictos, por el problema de las drogas. No solamente en nuestro país, que ya vemos que se ha convertido en todo un flagelo, sino lo que sucede en el mundo entero. ¿Así es? Así es, perfecto. Usted ya tiene un italiano perfecto. Sí, pero no puedo decir el apellido. Está perfecto. ¿Seguimos? Sí. Y la otra función de este dicasterio es explicar y defender y difundir las enseñanzas de la Iglesia en materia de sanidad, y fomentar su penetración en la práctica parte de los agentes sanitarios, ¿no? Hacerlo práctico, todas las indicaciones de la Santa Sede, pues hay que bajarlos a la realidad, a las circunstancias, y también, o sea, actuar toda esta tipo de normas, por modo de decirlo, y sobre todo la conexión, la red que se forma entre las iglesias particulares y también las conferencias episcopales. Se crea una especie como de red mundial de la sanidad, con la ayuda de los obispos, y cada obispo nombra un responsable en cada país sobre la sanidad. ¿En esto entran también los anticonceptivos? En il trattamento di anticoncettivi? Vorrei aggiungere che nel mondo abbiamo 117.000 le strutture sanitarie cattoliche, sono molte.
veramente. E noi ci occupiamo di questo veramente meraviglioso lavoro, prima di tutto dei cappellani ospedalieri, ma anche dopo medici, anche infermieri e anche farmacisti. Loro hanno un'organizzazione mondiale, abbiamo i medici cattolici, abbiamo anche le infermiere cattoliche e anche i farmacisti cattolici. Sì, e per esempio ogni 4 anni i medici cattolici ci incontrano, rappresentanze di tutto il mondo. Nel mese di maggio siamo stati insieme a Lourdes e hanno trattato un tema bellissimo, medico e la fede. El médico y la fe, sí. Por la cuestión de la anticoncepción nosotros trabajamos en positivo, fomentar la relación entre hombre y mujer, de vivir una vida, una apertura a la vida sobre todo. Y la mejor manera para cuidarnos de las enfermedades y con los países con mucha complicación, Benedetto XVI, el Papa Benedicto XVI ya nos lo dijo, vivir la vida matrimonial con toda su intensidad, con toda la pureza. Y eso algunos países de África lo están utilizando y ha disminuido muchísimo el problema del SIDA, porque hay una unidad en la familia. Y eso a nosotros nos ayuda mucho para no llegar a tener que utilizar métodos de barreras y cosas que no tenemos que plantearlo ni siquiera, tenemos que enseñar a educar. No tenemos que andar a buscar paliativos y a tamponar agujeros, a hacer, ¿cómo se llama? Sí, tapar agujeros, sino hay que construir, trabajar en positivo. Ahora bien, frente a la crisis mundial, ¿cuál es el papel de la Iglesia? Finalmente la Iglesia Católica ha concentrado al mayor número de creyentes. ¿Y cuál es el papel frente a toda esta crisis moral, económica, social? Es una crisis general. E oltre a queste crisi c'è anche la crisi morale, come lei ha detto, e qui il nostro amato Papa Benedetto XVI ha scritto 3 belle encicliche. La prima enciclica Deus Caritas parla dell'amore, dell'unione fraterna fra tutte le nazioni. La seconda parla della speranza cristiana, Spe e Salvi, e la terza che abbiamo anche letto e meditato è Caritas in Veritate, e proprio vorrei dire che il nostro dicastero organizza ogni anno la conferenza internazionale e il tema di questa conferenza Caritas in Veritate, per una cura della salute equa ed umana. Sono 2 parole molto importanti, cura della salute equa, che ogni uomo deve avere accesso alla cura, e noi sappiamo com'è nei paesi poveri africani, ma anche forse nel vostro paese si deve fare tanto per avere la cura per tutti, accesso alla cura, accesso alle medicine e anche umana. Per esempio nei paesi molto sviluppati ci sono tante macchinarie che aiutano alla salute, però viene un momento che quello che cura queste macchinarie deve parlare un uomo da un uomo, umanizzazione della medicina. Questa è una cosa molto importante e noi ci occupiamo di questo tema proprio nel prossimo mese 18, 19 e 20 novembre. Siete invitati a tale conferenza. Gracias, pero quisiera retomar esta pregunta. Y frente a la crisis económica, a toda esta desesperanza que existe en la gente, que de repente ya no sabes qué creer, y vas con los brujos, y vas con los lectores de cartas, y vas con todo esto, ¿qué hace la Iglesia? Io direi che